un hombre que trabajó con el gasarín y con una serie de elementos como botulímicos para asesinar opositores a la dictadura, que hoy día se encuentra refugiado en Estados Unidos, y era un conocidísimo agente de la CIA. Estaba también activo un químico de apellido Ríos, chileno, que trabajó con él también. Lo que quiero decir es que todo este manejo de elementos químicos para asesinar a opositores sí ya existía a la fecha del golpe. Has dicho, para mí, claramente fue asesinado Neruda. Sin embargo, hay un proceso abierto que no ha concluido y te pregunto, después de la pausa, me contestas en qué momento estamos judicialmente hablando en Chile con el caso Neruda a 40 años de distancia. Volvemos. Eduardo Contreras, abogado, se nos va a acabar el tiempo porque son pocos minutos para lo mucho que quisiéramos oír de ti, pero déjame regresar al punto donde me quedé en el corte anterior. Tú dices, para efectos prácticos y con todos los elementos que has puesto a la mesa, Neruda fue asesinado por la dictadura de Pinochet, punto para ti. Sin embargo, hay un proceso abierto que tiene que decirlo, en todo caso, en términos judiciales, como ocurrió con el caso del expresidente Frei. ¿Qué falta para saber con razón judicial si fue asesinado o murió Neruda? Bueno, tenemos que probar la existencia en los restos de Neruda, los pocos tejidos óseos que quedan. El mar no ayudaba. Claro, efectivamente que hay restos de sustancias tóxicas. En este minuto estamos esperando que regresen de la Universidad de Carolina del Norte algunas muestras, otras están en Murcia, España. Nosotros vamos a pedir después contramuestras a laboratorios suizos y de Austria, porque no son los mismos tóxicos que botulímicos, que bacterias, etcétera. Estafilococcus, hay una serie de probabilidades químicas que no están en juego, pero además, por esos errores lamentables de la vida, por las deficiencias de los servicios, recién ahora, la semana pasada, se hicieron los exámenes de sangre para probar vía ADN que el cuerpo que estamos examinando los restos sea el de Neruda. Apenas. Esto va contra todos los protocolos. Con un sobrino. ADN del sobrino. Exactamente. ¿No? Esto va contra los protocolos internacionales porque debió partirse por eso luego de la exhumación de abril de este año. Porque también en Chile hay que tener en cuenta que en los años 80 hubo una cosa que se llamó Operación Retiro Televisores, que consistió en que cuerpos de opositores importantes fueron sacados de las tumbas y botados al mar o quemados. No estoy diciendo que esto haya necesariamente ocurrido con Neruda, pero ¿por qué no? Estuvo más de un año en un mausoleo distinto antes de ser llevado al cementerio general y luego Isla Negra. Hay traslados que no fueron vigilados por nadie. Pero el Estado, para responder tu pregunta, el juicio en este momento es la espera de las muestras de laboratorio. Y podría suceder, y me anticipo a decirlo, que nunca, por razones de tiempo, de desarrollo de la medicina forense, podamos probar, porque haya desaparecido, los doctores dicen que no, que van a aparecer, pero hay que ponerse en el lugar. ¿Qué ocurre si no logramos demostrar? No habríamos probado la existencia del delito y no podríamos procesar ni condenar a nadie. Pero las evidencias llegan hasta el límite de lo burdo. Si hay algún minuto te puedo mostrar declaraciones, tengo copia de aquí de las declaraciones de Sergio Draper. Bueno, Sergio Draper fue el médico que dijo en 1975 a la prensa chilena que él estaba junto a Neruda cuando Neruda muere. Interrogado ahora el 13 de diciembre de 2011, él comparece, dice que él ese día le dio la orden a la enfermera María Araneda, cosa que ella después negó, dijo que no era Draper que le había dado la orden, y que se le ponga una dipirona. Hay otra enfermera que dice que fue dolopirona, que no es lo mismo, que también puesta en exceso es letal, pero agrega, me retiro del turno, o sea, ya no está junto a Neruda cuando muere, y es la única vez que tomo contacto con Neruda, esto desmiente todo lo que decían, entregándole el turno al doctor Price. Carmen, el doctor Price no existe. No existe. Se ha trabajado durante meses por la policía chilena, en la universidad, en los registros médicos, no existe ningún doctor de apellido Price. Y el retrato hablado que hace Sergio Draper para tratar de ubicar a este Price, que él dice que nunca volvió a ver, coincide mucho con las características físicas de dos personajes. O de Helmut Hoth, que es un médico alemán que estudió en la Universidad Católica, compañero de curso de estos médicos, que a su vez dirigía una clínica clandestina en la famosa Colonia Dignidad, en la que también trabajaban Draper, Valdivia, Silva y Vélez, y la enfermera. O sea, ya la cosa es muy compleja. Y bueno, y también se parece a Helmut Hoth, pero también se parece a Michael Townley. No sabemos quién es el Dr. Price, pero en definitiva ese personaje no existe. ¿Qué razón había para inventar un personaje? Pero concluye la declaración, aquí está la firma de Draper y la firma del juez, concluye Draper con esta joya. Dice que en el momento de la muerte del Dr. Price me señaló, luego volví a verlo, que al constatar la muerte de Neruda en presencia de Matilde Urrutia, le sacó la ropa de cama que lo cubría
para que la señora fuera testigo que el cuerpo no presentaba ninguna lesión atribuible a tercero. ¿Alguien en su sano juicio le puede caber que a una personalidad del prestigio de un premio Nobel, a la viuda, lo está le digo, mira, ve que no lo matamos, no tiene orificios de bala? Ese solo absurdo muestra qué tantas mentiras hay detrás de la muerte de Pablo Neruda. Pues esperaremos a que termine el proceso judicial con todas estas complicaciones, y podría ocurrir efectivamente que el resultado final en términos judiciales deje una respuesta no contundente. Exacto. Ante lo que acabas de mencionar. Sí, pudiera haber una pregunta que queda en el aire sin responder. Me gustaría no perder de vista también, por la trascendencia del caso, regresar a lo que me decías hace rato sobre abrir una querella, un proceso de investigación sobre el tema del golpe de Estado, la especificidad judicial de abrir una querella contra la propia conducta de varios para dar un golpe de Estado. Ya no es solamente lo que le pasó a Neruda, ya no solamente lo que sucedió con Allende, ya no solamente el tema Bachelet, que es el padre de la probablemente futura presidenta nuevamente de Chile, es el proceso judicial abierto para procesar un golpe de Estado. Cuéntame más de eso, aunque ya nos dijiste una parte. Bueno, el golpe de Estado es la peor tragedia de la historia de Chile. A los nombres que tú has citado, que son muy emblemáticos, hay que sumar una cantidad enorme de decenas de miles de personas que hay torturados, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que en esos años... 1.200 casos, sí, perdón, hay que decir. Sí. Hay que tener en cuenta, en mi opinión, de que el delito de golpe de Estado, que hasta 50 años atrás era considerado un delito común, delito político, decían los juristas, y podía tener razón cuando eran golpes incruentos. Un dictador de una república bananera empujaba a otro y asumía. Pero desde que empezaron, a mediados del siglo pasado, golpes como el contra Joao Goulart en Brasil, todo lo que siguió después en Uruguay, Argentina y Chile, ya no puede ser considerado un delito de golpe de Estado simplemente un delito común, que lo haría prescribir, sino que, y sobre todo con el fallo que te contaba de Mariana Mota en Uruguay, se abre un camino nuevo a la jurisprudencia para considerar ahora los delitos de golpe de Estado cuando son seguidos de un genocidio, como que esos delitos que fueron la causa del genocidio son también delitos de lesa humanidad si figuran en los tratados internacionales y de consiguiente son imprescriptibles. Si esto es así, y en Chile pareciera que lo es porque se está avanzando, están interrogando, ha declarado ya Carlos Altamirano, declaró el hijo del general Arellano, la lista es larga, son alrededor de 40 personas, Hermógenes Pérez de Arce, Roberto Time, etcétera, todos los que estuvieron involucrados, pero todo apunta a la Casa Blanca, porque lamentablemente, y esa es la historia de América Latina, ni el golpe de Brasil, ni el golpe de Argentina, ni el golpe de Uruguay, ni el golpe de Chile están exentos de la participación clara y abierta en ese tiempo de los gobiernos, y en particular de una figura muy importante que es el señor Henry Kissinger, que de acuerdo a los antecedentes que nos entrega el propio Senado norteamericano, porque esto no son alegatos políticos, son alegatos jurídicos, estamos invocando documentos de ellos. Y si es muy importante, por ejemplo, el documento número 96, desclasificado a la CIA, que ha sido un gran aporte para conocer la verdad histórica, en el sentido de que agradecerle a la CIA esta desclasificación de documentos, nos conduce, repito, a Agustín Edwards, a la cúpula de la derecha de la época, a la dirigencia del Partido Nacional, también a algunos líderes de la democracia cristiana de la época, y también a un sector de la cúpula militar, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que conspiraron para desatar esto, para tratar de impedir lo que ellos llamaban que no surja el contagio de una nueva Cuba en América Latina, sin considerar que el caso de Allende era enteramente diferente al proceso cubano. Era un gobierno de izquierda, elegido democráticamente, con un Congreso elegido democráticamente, con respeto a todas las instituciones. No hay una sola prueba de que se haya violado ni una sola norma jurídica donde el gobierno de Unidad Popular, y por lo tanto respondía a una decisión que ni siquiera era nacional, era una decisión tomada del extranjero. ¿Seremos capaces de llegar a extraditar a Henry Kissinger? No lo sabemos. Dependerá también de las condiciones que se den en Chile, porque como en todas partes, el Poder Judicial, no obstante su independencia formal, no es indiferente a lo que ocurre en la situación política general de su país y del contexto internacional. En esos años, no olvidemos, eran épocas muy duras de la Guerra Fría, lo cual hacía explicable entender que en un país con un cierto nivel de desarrollo económico, una experiencia socialista democrática pudo ser contagiosa. Tendrá que procesarse pues en un contexto político que, por cierto, está en curso. Vamos a ver quién gana la elección presidencial en Chile. Eso será un factor. Sí, y fíjate qué importante, qué emblemático lo que ocurre en Chile. Las dos candidatas con más posibilidades reales son los polos opuestos de la historia de Chile. Exacto. La candidata Bachelet, hija de un general constitucionalista, democrático, asesinado por la dictadura, pero asesinado además en el local cuyo director era Matei, Fernando Matei, el padre de la candidata Matei. Es decir, son dos nombres muy emblemáticos, muy simbólicos, que dividen la sociedad chilena
y que por cierto es una sociedad que seguirá siempre dividida si no se restañan las heridas con un poquitito de verdad y de justicia. Volvemos después de la pausa, Eduardo. Gracias por estar aquí nuevamente. Volvemos. Eduardo Contreras, abogado, gracias por estar aquí en una fecha como esta. ¿Con qué te despides? Me despido con la certeza de que en Chile, a 40 años, la sociedad chilena empieza a entender lo que fue su historia real, a comprender el dolor de las víctimas, pero también a entender cómo tiene que cambiar el país. Y en eso el trabajo de los familiares, de los abogados de derechos humanos, de los periodistas democráticos es una gran contribución, haya o no haya condenado, porque tiene que ver con la educación de las generaciones jóvenes, y sin verdad, sin justicia, sin memoria, no hay futuro democrático posible en ninguna parte. Por eso es tan importante este trabajo. Gracias, Eduardo. Sin la menor duda, lo que dices, gracias por estar aquí y compartirlo con nuestro auditorio. Hasta la próxima y bienvenido a México. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana.